Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Fisimate. En esta ocasión vamos a estar tratando sobre el área y el volumen de prismas y pirámides. Vamos a ver primero los conceptos básicos. Vamos a ver qué es un prisma. Un prisma es un sólido geométrico que tiene dos bases paralelas que son polígonos iguales y paralelos entre sí y caras laterales que son paralelogramos. Dependiendo de la forma de la base, un prisma puede ser un prisma triangular, prisma cuadrangular, pentagonal, etc. Y la altura del prisma es la distancia entre las dos caras paralelas. Por ejemplo, este prisma que tiene base rectangular tiene una cara acá que es paralela a esta, aquí al fondo. Esta cara es igual a esta. Entonces esta sería la base de este prisma. Si tengo este prisma, entonces se puede ver acá en rosado que la base es triangular. Siempre los laterales son rectángulos. Tienen que tomar eso en cuenta. Este prisma, si se fijan acá, tiene base pentagonal, esto que vemos acá morado, y que allá atrás tiene otra base que es semejante a esta, que es paralela. Entonces los laterales son rectángulos. Pirámide. Una pirámide es un poliedro que tiene una base poligonal y caras triangulares que se encuentran en un punto en común llamado vértice. La base de la pirámide puede ser de cualquier forma poligonal, como triángulo, cuadrilátero, pentágono, etc. Por ejemplo, esta pirámide acá tiene base triangular. Esta tiene base cuadrangular, o sea que puede ser un rectángulo, puede ser eh, cuadrado, etcétera. Esta tiene base pentagonal, tiene 5 lados. Esta base hexagonal y así, etcétera. Vamos a ver los elementos del prisma. Esto es importante que lo sepamos para no confundirnos a la hora de calcular área y volumen. Esta ya sabemos que es la base. O sea, esta cara sería, le llamamos base, ya que tiene otra cara igual a esta acá y sus laterales son rectángulos. Tenemos esto que es la cara lateral. Esto acá le llamamos vértice, o sea, todos estos puntitos donde se unen estos segmentos le llamamos vértice. A esta distancia que hay entre las dos caras le llaman altura. No importa cómo se encuentre el prisma, puede encontrarse, por ejemplo, de forma vertical, como sea. La altura siempre va a ser la distancia entre las caras, entre las bases, que son caras iguales. En cuanto a la pirámide, tenemos acá este punto que le llamamos vértice, el vértice de la pirámide. Tenemos la altura, que es la distancia que hay desde el vértice hasta la base, medido verticalmente. Esa es la altura. Tenemos la cara lateral, que son varias caras laterales que son triángulos. Tenemos la base, que sería esto que está acá. Para esta pirámide la base sería cuadrangular. Es decir, podemos llamarla en este caso rectangular. Tenemos lo que es la apotema, y ojo con este elemento, porque la apotema sería la altura correspondiente a los triángulos, que son las caras laterales. Y en ocasiones pueden que no nos den la apotema, pero nos dan la altura. Y utilizando el teorema de Pitágoras podríamos conseguir la altura de los triángulos laterales. Vamos a ver cómo se calcula el área y el volumen de un prisma.
Si no recuerdan cómo calcular el área de figuras planas, de figuras simples, planas, vayan al video donde trato el área de figuras simples. Entonces, para el área tendremos el área de la base, que como ustedes sabrán, las bases son siempre 2, más el área lateral, que son rectángulos. Y en ocasiones los rectángulos son todos iguales, en ocasiones no son todos iguales, entonces eso tendremos que determinarlo al ver la figura. Y el volumen siempre será el área de la base por la altura. En cuanto a la pirámide, el área total sería el área de la base, o sea, en este caso la base es rectangular, entonces sería el área de ese rectángulo, más el área lateral, que son triángulos. Y si nuestra área basal es un cuadrado, por ejemplo, que tiene todos sus lados iguales, bastaría con calcular solamente el área de uno de estos triángulos, porque los demás tendrían igual dimensiones. Entonces multiplicarlo por el número de triángulos, en este caso serían 4 triángulos. El volumen sería el área de la base por la altura. Esta es la altura, no confundan la altura de los triángulos laterales con la altura de la pirámide. Son dos elementos distintos. Y dividido entre 3. Ahora vamos a ver los ejemplos. Vamos a calcular el área y el volumen de este prisma. Si se fijan, este prisma es de base triangular. Es de base triangular y para el área, entonces tendríamos que calcular el área de esta base, que son 2, porque tengo aquí detrás, tengo otro triángulo que es semejante a este. Y rectángulo, ¿cuánto tengo? Tengo este rectángulo que está acá, tengo este que está aquí y tengo este rectángulo que está aquí en la parte baja. Entonces, como esta base y la de atrás son iguales, basta con calcular el área de 1 y multiplicarla por 2. Entonces sería el área 2 por el área de un triángulo, es base por altura dividido 2. Entonces este 2 es porque tenemos dos triángulos iguales. Este frontal acá y este que está aquí en la parte trasera. Entonces por eso es 2. Entonces el área del triángulo es 6 por 4. Sería esto, 6 por 4. Y dividido 2 porque es un triángulo. Más, ¿cuántos rectángulos tenemos? Bueno, tenemos este rectángulo que tiene una base 4 y la altura sería 5. Esta que está acá. Y tenemos este otro rectángulo que tiene altura 5 y base 4 también. Es decir, tenemos dos rectángulos iguales. Por eso calculamos 2 por 4. El área de un rectángulo de base por altura. Entonces, como son dos rectángulos iguales, sería 2 por 4 por 5. Mírenlo acá, 2 por 4 por 5, que sería el área de este rectángulo y el de que está aquí atrás. Ahora, el área de este es diferente, el que está abajo. Sería 6 por 4 o 4 por 6, como quieran colocarlo, en el orden que quieran. Saben que la multiplicación tiene una propiedad que se llama conmutativa, que no importa el orden en que se coloquen los factores, el resultado siempre será el mismo. Entonces calculamos. Sería 6 por 4, 24. Cuando dividimos entre 2, sería 12 y multiplicado por 2, 24. Aquí 2 por 4, 8 por 5, 40. Más 4 por 6 es 24. Ahora sumamos todo esto y tenemos el área total. Recuerden que aquí no pusimos las unidades, que es en metros, para facilitar el cálculo, pero al final debemos saber que el área se mide en unidades cuadradas y es muy importante que pongan las unidades de medida.
Entonces aquí nos dio 88 metros cuadrados de área total. Volumen sería el área de la base, que sería esta por la altura, que sería esta dimensión que está acá. Entonces, el área de este triángulo sería base, que es 6, por la altura, que es 4 dividido 2, y por 4, porque esta sería la altura del prisma. Entonces, 6 por 4, 24, dividido 2, sería 12, y multiplicado por 4 sería 48 metros cúbicos. Recuerden que el volumen siempre se mide en unidades cúbicas. Como estamos trabajando en metros, entonces serían metros cúbicos. Ahora vamos a ver esta pirámide. Entonces, para esta pirámide, si se fijan, la base es cuadrada, ya que tienen las mismas dimensiones, tanto aquí la base como la altura. Entonces, el área total sería el área de la base, como el área es un cuadrado, área de la base más área lateral sería el área total. Entonces, como la base es un cuadrado, sería 8 elevado al cuadrado. Es decir, 8 por 8, que nos da 64 pulgadas cuadradas. Como estamos trabajando en pulgadas y aquí medimos área, serían unidades cuadradas. Entonces, nos falta calcular el área lateral. Fíjense que como es una base cuadrada, todos los triángulos, que son 4 triángulos, tenemos este que está aquí, tenemos este que está acá, tenemos este aquí y tenemos este que está acá. Son 4 triángulos iguales. De manera que solamente bastaría con calcular uno y multiplicarlo por 4. Entonces, mírenlo acá, este 4 es porque son 4 triángulos iguales y basta con calcular el área de uno. El área de este sería base, que es 8, por la altura, que es 5. Entonces 8 por 5, y como es triángulo, debe ser dividido entre 2 para el área. Entonces tendríamos 4 por 8 por 5, 40. Dividido 2. 40 dividido 2 nos da 20. Y ahora multiplicamos por 4 y obtenemos que el área lateral es 80 pulgadas cuadradas. Entonces, como el área total es la suma del área basal más área lateral, entonces hacemos esa suma, 64 más 80, y obtenemos 144 pulgadas cuadradas. Para el volumen de la pirámide, recordemos que se calcula con el área de la base por la altura de la pirámide. No confundamos la altura del triángulo con la altura de la pirámide. O sea, los triángulos laterales. No confundamos esta dimensión con esta. Entonces, el área de la base la obtuvimos acá. Como es un cuadrado, medimos acá que era... Calculamos acá que era 64 pulgadas cuadradas. Entonces, por la altura de la pirámide, que es 3 pulgadas, y dividido entre 3. Acá, ustedes pueden simplemente, como está multiplicando por 3 y dividiendo entre 3, pueden eliminar el 3 y nos quedaría 64 pulgadas cúbicas, porque estamos calculando volumen. Recuérdenlo, nunca olviden poner las unidades de medida al final. Y finalmente, para que comprueben lo que aprendieron, van a calcular el área y el volumen de este prisma y esta pirámide acá. Y nos vemos en otra entrega de Fisi Mate. Bye.